Lo dijo en la primera hora. Osvaldo Landazuri está con nosotros, analista económico, ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio Belkis, gracias por la invitación y la información. La información. A ver, empecemos por el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Está claro que el gobierno allanó el camino con algunas decisiones para lograr la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Entiendo que estamos a puertas de que el directorio lo sacramente. Se habla de 4.000 millones de dólares en desembolsos. El Fondo Monetario no suele desembolsar de una sola los 4.000 millones, sino que entrega por partes, ¿no? Previo al cumplimiento de condiciones. Me imagino que las primeras condiciones están cumplidas, el aumento del IVA, el inicio de un proceso de diseño de un cronograma para focalizar los subsidios, los proyectos económicos que fueron aprobados en la primera etapa del gobierno en la Asamblea Nacional. Con base en eso, seguramente nos desembolsarán una parte, digo yo, 2.000 millones, estoy hablando una cifra que podría ser, y lo otro nos desembolsarán en 2 o 3 partes. Pero ¿cómo le ve usted este nuevo acercamiento con el fondo? Primero, creo que es la muestra de aquello que anunciamos hace algunos años. Ustedes recordarán del equilibrio macroeconómico de Lazo, de las barbaridades de Arosemena diciendo que el déficit iba a estar en 2.500 millones el año pasado, superó los 5.000 millones. De la inversión, ¿se acuerdan ustedes la repetitividad que tenían en decir que estaban invirtiendo como nunca, sumando las nóminas? A ver, ¿por qué digo esto? Porque es bien importante que la población entienda algunas cosas, que primero estos problemas estructurales que tiene el país no se resuelven con una varita mágica, que requieren un gran diálogo, que requieren decisiones complejas, difíciles y sobre todo que requieren empatía. Y lo que he visto yo es que en los últimos 2 periodos, Lazo, ahora Noboa, pues realmente es penoso lo que estamos viviendo. Entonces no hubo tal equilibrio macroeconómico, nunca lo hubo. Y ahora pues el resultado de aquellos que tienen que regresar al fondo cuando acaba de culminar un acuerdo con el fondo. Entonces la pregunta es, ¿por qué regresa? Regresa porque usted tiene un problema estructural bien complejo que parte desde el propio presupuesto general del Estado, es decir, usted gasta demasiado, Fabricio Belkis, y no le alcanza. Segundo, porque tiene resistencia política a tomar decisiones. Claro, los subsidios estamos muchos de acuerdo en que se eliminen. Tienen que ser focalizados, usted parte de la eliminación. Está claro que un segmento del país necesita que le sigan subsidiando, ¿no? Sí, pero a ver, Fabricio, lo primero es déjeles de subsidiar a los pesqueros. Pero a los grandes pesqueros, no a los pescadores artesanales. A las empresas pesqueras que tienen flotas, déjeles de subsidiar a las mineras, déjeles de subsidiar a los camaroneros. En el caso de las grandes mineras con el subsidio eléctrico. Así es, en general, toda la energía. Entonces esas decisiones, ¿por qué no se toman? Por temas Yo políticos. creo que no se toman por temas políticos y por intereses, Belkis. Es decir, ahí se ve claramente, ustedes vieron en las barbaridades que acabamos de oír de la ministra, cuando le oyen a la ministra del Ambiente, cuando le oyen, todos están relacionados, todos tienen negocios, todos quieren sacar provecho del poder y eso es lo que realmente le tiene al país sumido en esto. ¿Por qué, por ejemplo, tampoco hacemos auditorías a Petroecuador, a CENEL, a SELEC? Entonces, a ver, el Fondo Monetario es un prestamista, le presta plata porque usted le debe plata, Fabricio, hay que estar bien claros y es fundamentalmente esa la razón. Le presta plata porque le debe plata y con la plata que le presta para pagar la plata que le debe. Sí, así viene a ser. Sí, en gran medida, sí, el neto porque será... una parte va a servir para reducir la deuda con el fondo. Sí, la gran parte, usted verá cómo se van cumpliendo los desembolsos junto con los vencimientos de los pagos. Algo le quedará, sí, me imagino yo que lo de la CAF, por ejemplo, le quedará, pero otra vez hagamos cifras, hagamos números. Tiene 1.300 millones que va a recaudar de IVA en un año normal y tiene 1.000 millones de dólares en sueldos y bienes y servicios de la burocracia. Y se dan cuenta ustedes que este gran esfuerzo que estamos haciendo los ecuatorianos sirve para un mes de salarios. Entonces, yo creo que los problemas estructurales se mantienen y es por eso que el fondo ha regresado para tratar de evitar el default de un país pequeño, dolarizado, que puede ser una imagen pésima al país. Otra presión fiscal que usted va a enfrentar en estos meses es el acuerdo comercial con China, porque va a empezar a bajar aranceles. He oído otras mentiras en este mismo medio respecto a Perú, le hablaban del milagro peruano y su agricultura. Perú exporta el 86% de cobre a China.
si no exportara cobre tendría una balanza deficitaria terrible. Eso es lo que debían haberle respondido a Belkis cuando preguntaba cómo le fue con el resto de países. Costa Rica está con un déficit gigante. Perú lo que le exporta es cobre y plata. Y usted le va a descontar aranceles a la China este mes. El milagro del que le hablaban de los espárragos y ni sé qué otras cosas será el 0. Aquí tengo la cifra, 0.75. Le hablaban del estudio, usted preguntó el de la CEPAL, Fabricio, le decían que se van a crear 50,000 empleos. Falso. La CEPAL lo que le dice es que la base actual de empleos en la exportación es 50,000 y que va a crear 12,000 empleos en el mejor escenario. Y en cualquier escenario, con China, en cualquier escenario según la CEPAL, usted marginalmente pierde empleo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se dan cuenta que nos mienten, que nos tratan como a tontos, como a bobos. Y en general eso sucede en todos los ámbitos. Entonces ahora estamos viendo otra vez más de lo mismo, es decir, ministros que doran la píldora, que se inventan cosas, que leen los informes que son técnicos, que entre paréntesis nunca lo publicaron ellos, fue la CEPAL. Y entonces eso es lo que se mantiene y por eso es que estamos como estamos. Osvaldo, para que se concreten justamente estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se deben cumplir ciertos requisitos y de ahí estos cuestionamientos de varios sectores de la población en el sentido de que el Ecuador ha venido cumpliendo prácticamente de manera directa todos estos parámetros para poder acceder justamente a estos fondos y es lo que se cuestiona. ¿Cuánto nos perjudicaría como país justamente el atender toda esta serie de pasos? A ver, Belkis, volvemos entonces a lo del fondo y, a ver, yo creo que realmente el fondo tiene un punto y eso es rescatable. El fondo le está diciendo, primero suba impuestos, que es lo que Fabricio comentó. Yo supe que desde el día 1 la oficina del fondo aprobaba todos los movimientos económicos del gobierno, desde el día 1. Y desde el 23 de noviembre, dice usted. Desde el día 1 en que empieza el presidente Noboa. Cuando empieza este 23 de noviembre del año pasado. Enseguida empezaron a conversar con el fondo y yo recuerdo que muchos de los temas que como industria se planteaban nos decían, déjenme verificar con el fondo que esto es posible. Le estoy hablando de principios del gobierno de Noboa. Entonces, el primer tema que Fabricio muy inteligentemente lo menciona es que el fondo le pidió aumentar los ingresos, subieron el IVA. Usted cumple eso y el fondo dice, ok, me siento a conversar. Lo segundo que yo sé es que el fondo le dice, dame algo, dame una señal respecto a los subsidios. Entonces, a ver, Belkis, yo creo que el país sí requiere hablar de los subsidios, pero no de la manera en la que están planteando hablar ahora. Es decir, le están diciendo, vamos a hacer una comisión, algo por el estilo, para subir un 10 centavos cada mes los combustibles. La pregunta otra vez, como el IVA. Ustedes recordarán las críticas mías diciendo, ¿cómo así sale Cordes a pedir, súbame el IVA, por favor, si no se cae la dolarización? Entonces ahora lo mismo es, por favor, quiten los subsidios porque se cae la dolarización. También es un error. El asunto es entender a dónde va esa plata, cómo se va a utilizar, qué plan tiene usted. Y entonces yo le digo, si usted utiliza 3,200 millones de barriles de combustible en total, Fabricio, por año, usted le sube 1 centavo, podría ser 2 escuelas. Insisto, el gobierno no debería subir los combustibles sin un plan exacto de destino de esos recursos para beneficio social. Pero mire, por ejemplo, hablando del tema del IVA, ayer participé de una conversación con otros colegas periodistas con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, donde reveló que la Cámara decidió dejar el Comité Empresarial Ecuatoriano porque no está de acuerdo con que un segmento de los gremios liderados por la Cámara de Comercio de Guayaquil impulsen la demanda de inconstitucionalidad del aumento del IVA. Entonces Mónica Heller decía, a ver, a nadie le gusta pagar más impuestos, pero el tema es que de angas o de mangas había que hacer esto para poder acceder a los créditos del Fondo Monetario Internacional. Y claro, lo primero que uno se pregunta es, a ver, pongamos las cosas en orden, porque en el proyecto original que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, porque así se llama el proyecto, el argumento era de que esa plata iba a servir para la seguridad,
no para que nos entreguen recursos los señores de los multilaterales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, nos dijeron una cosa y terminan haciendo otra. Y esto reflexiona a propósito de lo que usted está diciendo. Mañana pasado focalizan los subsidios a los combustibles, resulta que liberan estos recursos, pero ¿qué se hace con la plata? Si para esto, que supuestamente iba a tener un fin específico, terminaron poniéndolo en el presupuesto general del Estado, entiendo que la Constitución no permite para asignaciones, pero terminaron poniéndolo con otros menesteres o para otros menesteres y con otros fines que no eran los que originalmente se planteó. Y es que es lo que yo les comento, o sea, nos mienten todo el tiempo y eso es lo que realmente incomoda, por eso es que la opinión pública que yo he hecho en ciertos casos resulta incómoda al poder porque a ver, primero es falso eso de que la Cámara de Comercio se sale por lo del IVA. Hay otros asuntos que sería bueno que le pregunten a la propia Mónica. La razón entiendo que es otra, pero eso que lo diga ella. Segundo, usted, Fabricio, si es que va a subir impuestos, tiene que rendir cuentas. Y creo que el gran problema del país es que nadie está rindiendo No hay cuentas transparencia no hay en nada, Ajá. en nada. Ustedes vieron en una cosa como un acuerdo comercial, no hay transparencia, es opaco, le mienten al país, le siguen mintiendo luego. Imagínense en el resto, es decir, hacia allá iba mi punto, es decir, es un conjunto de mentiras, de falsedades, en las que lo económico entra a ser una parte más de aquello. Entonces, lo que está pasando ahí es que, claro, muy probablemente lo que yo advertí hace algunos meses es lo que va a pasar también si es que llegaran a focalizar los subsidios, y eso es que esa plata entra, ¿para qué? Para seguir pagando sueldos, y además, es que ese es el gran problema, para seguir pagando corrupción, para seguir pagando ineficiencias. Entonces, sobre todo en los sectores estratégicos, ¿no? Les doy un ejemplo. Ustedes sabían que en el tema de salud hay conductores de ambulancia que trabajan un día y descansan 3. Entonces, yo digo, a ver, el hecho de que sea salud, educación, seguridad, no significa que uno no entre a revisar la eficiencia de esos sectores. Entonces, yo insisto, ¿qué es lo que propondría yo? Intervenga a un hospital, audite Petroecuador, pero audite sacándoles a todos un rato, sacándoles absolutamente a todos. Y ahí dígale al país qué es lo que está pasando. Y entonces ahí sí, Fabricio, usted podría decir con transparencia hacia dónde van los recursos. Pero hoy yo le digo a dónde van los recursos. Van a pagar sueldos y van a pagar deuda. Ese es el fondo. Entonces, lo que sucede ahora es que en realidad son tantas las urgencias del Ecuador que realmente es un saco sin fondo. ¿Cuál es la salida, Osvaldo, a su juicio? ¿Por qué ha insistido en este tema de cómo está el Estado en este momento, de lo que se destina para pagar nómina? Nos está diciendo que lo que se requiere es reducir el número de funcionarios públicos a nivel estatal. No, Belkis, lo que yo estoy proponiendo es que el Ecuador haga una reflexión profunda respecto a los temas estructurales como un primer paso. Los temas estructurales, ¿cuáles son? El gasto, es decir, ahí entran los subsidios. Yo personalmente no comparto el tema de focalizar. Yo, Fabricio, lo que haría es darle la plata a la persona que necesita. Es decir, si usted tiene el bono de desarrollo humano, por ejemplo, ahí es donde usted debería compensar el precio del gas, el precio del combustible y subirle, duplicarle el fondo del bono de desarrollo humano. Pero a la persona que necesita, eso es lo que yo haría. Pero tomaría los recursos y los destinaría a inversión, porque ahí genero empleo. Pero eso no le interesa ni al sector indígena ni a los políticos, porque usted al sector indígena le quita micrófono, y a los políticos porque les quita la posibilidad de seguir aprovechando de este clientelismo. Entonces, primer tema, lo que usted debe hacer es hablar del gasto, es decir, solucionar el asunto del gasto y entre ellos los subsidios. Lo segundo, normas laborales, pero no así. No es que usted pierda una consulta y mañana dice, muy bien, ahora les mando por decreto el trabajo por horas. No puede hacer eso. Tercero. ¿Cuál es su postura sobre el trabajo por horas? Mi postura sobre el trabajo por horas, yo no estuve en el país, es que se vendió pésimo. Es decir, que uno veía, yo estaba en el extranjero, y veía que la ministra hablaba primero de 1 hora de 3 con algo, después de 7, después de 9. Iba aumentando. Nadie explicaba, claro, de repente nos volvíamos Suiza y ganábamos $20 la hora. Falso. El país debía entender que era una modalidad como cualquier otra, en donde usted gana un salario mínimo, que debería ser el mínimo vital, sumado todas las prestaciones, sumada incluso la seguridad social, es decir, usted se afilia al seguro proporcionalmente. Si usted trabaja 2 horas, muy bien, pago $15 de la seguridad social. Todo eso debe haber sido explicado
minuciosamente para que la gente lo entienda. Pero si usted ya perdió la consulta, pues tiene que entender que lo hizo mal y no le puede al país obligar a hacer algo que no entendió. Entonces, yo decía, el trabajo por horas es una alternativa, por supuesto que la es. Por ejemplo, para una floricultora que trabaja más en el día de San Valentín, un restaurante que tiene que atender el Día de la Madre o el mismo día de San Valentín, un hotel. Es decir, hay oportunidades para saber cómo aplicar este tipo de opciones, pero es el tercer punto, las reformas laborales. Y el otro que usted tiene que entender es la seguridad social, que es una bomba de tiempo. Y ahora lo que le están diciendo es, perfecto, jubílense más viejos y paguen más. No, pues por Dios, o sea, ni que fuéramos no es que todos somos tan idiotas, por Dios. O sea, lo que debemos decirle a la ciudadanía es, perfecto, primero el IES. Eso no es eficiente, Fabricio, la nómina. ¿Cómo están los servicios? ¿Hace o no hace sentido que esté salud con seguridad social unida? No, pues no hace ningún sentido. Primero lo separo, luego veo qué es lo que está pasando. Luego, por ejemplo, digo que compita el IES para que usted pueda elegir a dónde irse. Y puede elegir no necesariamente a entidades con fines de lucro. Lo que yo estudié y que ha sido muy profundo respecto a seguridad social es que en Europa, por ejemplo, los que se han llevado la mayor parte de clientes, si cabe el término, son los sin fines de lucro. Ahí tiene usted ejemplos locales, el ISFA, el ISPOL, el gremio de maestros. Y entonces ahí usted comienza a entender la dinámica. Pero usted no puede plantear una cosa de ese estilo teniendo al 30% de la gente trabajando y aportando y al 70% sin hacerlo. Tiene que resolver primero aquello, ver cómo está la nómina y la eficiencia del IES y luego decirle al país, estos van a ser los pasos. Entonces ahí ustedes creo que se dan cuenta cómo ato cabos y digo, con razón la gente les dice no. Y ojo, entre paréntesis, ¿no? Porque son los que nos proponen estas tonterías, son los mismos de Sixto, de Maguad, de Gutiérrez. Entonces, claro, con razón, ellos nos trajeron acá, le pusieron en primera instancia al populismo, que era la respuesta del país al que se vayan todos, y luego nos trajeron acá. Entonces, ese asunto, Fabricio, el fondo lo está diciendo, discutan, pero discútanlo racionalmente, no con un cantinflas en la televisión como la ministra Palencia, sin responderle lo que tiene que responderle, sin decirle las cosas de fondo, sin decirle la verdad. Entonces la gente se da cuenta de eso y entonces le vota no, le dice no al arbitraje, le dice no a esto, invade la embajada de México. Y entonces, claro, ahí se da cuenta de que no calza nada. Pues ¿cómo va a traer inversión extranjera si está invadiendo embajadas? ¿Cómo va a tener el shock de inversiones del que hablaba el ex ministro Prado con un riesgo país? Entonces, todo eso tiene que articularse, en algo que haga sentido para poder tomar decisiones de fondo en el Ecuador. Ingeniero, gracias por sus reflexiones sobre los temas económicos. Muy gentil. A ustedes, gracias por la información. Gracias, Osvaldo Narázuri, que ha estado con nosotros con una mirada crítica a la situación económica. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.